está haciendo un tratamiento para una enfermedad que se llama priapismo. Que priapismo consiste en la erección del clítoris. A mí es algo que yo realmente volví a tener inspiración. Es horrible, porque siento que todo el mundo se da cuenta que estoy caliente. Me dan ganas de estar con todos los que se me cruzan. No te detengas nunca, no. No, eso es un palo. Me inspira. Es que mirá, me inspira. Realmente yo estoy aquí por el bienestar de Arielito. Me dice que las discusiones de ellos son tan fuertes que él se tiene que estar tapando los oídos. Lo primero que hizo fue decirle a ese niño que nosotros no éramos sus padres. ¿Quién es Wanda? Wanda es mi hija, doctora. Ah, entonces ella tiene una hija. Wanda. Ese es el colmo, le quitaron la hija a ella. Tú Entonces, vienes a quitarnos viene a hacer lo mismo con nosotros. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor norteamericano Elbert Hubbard dijo: lo peor de las medicinas es que una de ellas hace necesarias a las otras. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, esto pasa muchas veces, una medicina te causa un efecto, entonces necesitas otra, y cuando vienes a ver es una farmacia lo que tienes en el baño de tu casa. Vamos a ver de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. La inspiración es algo que aparece y desaparece sin saber cuándo. Por lo tanto, mientras esté, hay que aprovecharla. Es horrible lo que está sucediendo. Pasé de la depresión a la perversión. Estoy adentro del cuerpo de otra persona. Ya no me siento bien ni feliz así. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Juan, tú eres el demandante. Exacto. Estás demandando a Jorgelina. ¿Quién es ella? ¿Por qué la demandas y qué pides para resolver este caso? Bueno, la cuestión es así. Jorgelina es mi esposa y yo vengo a que por favor la puedas hacer entrar en razón de que continúe con un tratamiento que está llevando a cabo para su depresión, porque es fundamental que no corte con el tratamiento que está llevando a cabo. Tenemos un hijo de por medio y yo no sé si un día voy a volver a mi casa y la voy a encontrar muerta. Entonces yo necesito que ella siga con su tratamiento y en el caso de que no acceda a eso, te voy a pedir por favor que me entregues el divorcio y la custodia de mi hijo. Okay. No, doctora, no sabe lo que está hablando. Un momentito, deja que te... Pero es que no, si me habla de mi hijo, Pero déjalo que exponga su demanda, que es todo lo que está haciendo. Y luego siempre tú es igual. respondes. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 3 años. 3 años. La 4. criatura, ¿qué edad tiene? Uy, 18 meses tiene. 18 meses un bebé. ¿Varón o hembra? Varón. Ok. Entonces, desde que conoces a tu esposa, ¿padece de depresión? No, para nada, al contrario. Yo me enamoré de su energía. La historia es así, empieza... Ella es baterista. Yo soy músico, cantante y guitarrista. Nos conocimos en una banda juntos. Y en ese momento, bueno, nos fuimos enamorando porque realmente yo hacía los shows con ella y brillaba. Era la mejor baterista que podía existir. Y eso fue lo que a mí me fue enamorando. Y ni ahí de todo lo loca que puede ser una gira y te vas conociendo en esa edad con la música. Pero la cuestión fue... Sí, te enamorás de lo lindo, es re fácil enamorarse de lo lindo, pero después cuando están los problemas, te lavas las manos. ¿Puedo terminar? La cuestión es que a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos enamorando, trabajando juntos, nos fuimos enamorando, nos casamos con la idea de no tener hijos, porque es muy difícil para un músico llevar a cabo una vida de música, de gira, de no estar nunca en un lugar fijo teniendo una criatura. Cierto. Bueno, no nos cuidamos, la cuestión es que llegó un día, estoy embarazada. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Vamos a hacernos cargo, somos personas grandes, vamos a tenerlo. La cuestión es que en el momento del embarazo fue bastante problemático y ni hablar el parto. El parto fue muy problemático y eso lo empezó a llevar a ella a una depresión. O sea, pero fue entonces después del parto que realmente... No, empezó antes. en el embarazo. Ok.
Cuando empezó a darse cuenta que ya no podía rendir tanto con el instrumento. Me sentía re mal. Doctor, imagínese, era lo Sí, o sea, te mejor en lo que impedía hacía. en tu trabajo. Tuve que dejar todo, era mi vida eso, y lo tuve que dejar. Sí, yo entiendo. Y en su él me dejó pasión. sola encima. Claro. No, no la dejé sola. Sí. Comíamos de eso. Claro, tú tenías que trabajar. Y la cuestión es que tenemos Claro, un hijo. él se dejó de caravana y de gira por ahí, yo estaba Bueno, sola con el nene en casa. Ella le y dice así sin el poder trabajo, hacer nada. pero no vamos a discutir sobre eso. La cuestión es que ella empezó con esa depresión y evidentemente tuvo que dejar la banda. Al dejar la banda tenía que hacerse cargo también de la criatura y yo también estaba en mi casa, pero a veces me tenía que ir de gira meses y cuando yo veía que ella estaba en esa depresión, yo no podía irme tranquilo a tocar o a cantar o exhibirme delante de la gente que uno es el estado de ánimo en la música. Entonces yo sabía que en mi casa estaba quedando mi hijo con su madre que estaba en una depresión en la cual la ha llevado a 2 intentos de suicidio. No, Entonces, no, fueron accidentes. por Para favor. un poco. Doctora, Entonces, fueron No, espérate un accidentes. momento, ahora tú me vas a responder, deja que termine. la cuestión es que después de esos 2 accidentes, que según ella dice que fueron accidentes, Sí, fueron fueron 2 accidentes. intentos de suicidio, ¿Cómo voy a querer matar con un hijo? empezaron a darse cuenta que yo tampoco estaba rindiendo tanto en mi trabajo. Estaba con la cabeza más acá que en lo que tenía que hacer. Ok. Me terminé quedando sin trabajo. Ok. Mi hijo hizo que no cayera en una depresión total, Dejá lo cual de hacer fuimos... revuelo porque No, el problema lo es la tengo realidad, yo ahora. es la realidad. Bueno, es la ok. realidad. No Entonces, sabe, doctora, dime lo que estoy sufriendo cuál es yo. el tratamiento que ella tiene, que tú está quieres que haciendo un ella continúe y ella quiere dejar. Bueno, ella está haciendo un tratamiento para una enfermedad que se llama priapismo, que priapismo consiste en la erección del clítoris. Los antidepresivos que estoy tomando me generan eso. Como efecto secundario. Sí. Y todo lo que Lo cual probé me me parece genera algo lo mismo. maravilloso a mí. A mí es algo que yo realmente volví a tener inspiración. Ahora, gracias al priapismo de esta mujer increíble... Sos un duro. No me da risa a mí, Sí, porque a mí nadie tampoco. sabe lo que es. Nadie No, sabe lo que es. Es que yo no le puedo encontrar un problema a algo que está todo el día Pero excitada. ¿tú tienes idea de lo que se representa el priapismo para tanto el hombre como para la mujer? Sí. ¿Tú entiendes, No, ¿tú él entiendes entiende el concepto, lo que él no siente sabe lo que es sentirlo. ella, la incomodidad que siente ella? Y yo a mí, una vez por día me agarra priapismo también. No, pero... y no me Sí, siento... pero el tuyo no, eso no es priapismo. El No. tuyo es Bueno, una pero erección puedo normal entender a lo que va. provocada por el deseo. El Sí, priapismo sí. es cuando involuntariamente Pero tiene hay deseo. una erección que causa dolor, molestia. No puedes ir al baño a hacer tus necesidades. No puedes a veces caminar. O sea, estás hablando Yo entiendo. de cosas Él lo entiende serias. que es algo serio. Que pero no es no lo quiere placentero entender. para ella. A mí me parece que queda eso en un lugar secundario porque lo principal es que ella no está teniendo depresión. No está deprimida, se le fue la depresión. Yo pude volver, gracias a... Para mí, repito, no lo veo como un problema, me parece algo increíble que Sí, lo miro claro, y me para inspira. vos sí, porque Yo todo pude el volver día- a hacer, te todo repito, el día, mi ¿me disco y ahora entendés? puedo volver a trabajar con el disco que acabo de componer gracias a su clítoris erecto. Entonces... Y encima está feliz, o sea, feliz en el sentido de que no, tiene estoy depresión. feliz, no estoy feliz. Él está feliz porque tenemos relaciones todo el día, pero para mí es un problema eso, doctora. Y así ¿entiende? fue cuando nos conocimos. Cuando nos conocimos, una vez estábamos en un velorio de un tío, de un amigo, y hasta ahí tuvimos relaciones. Dejá de contar esas Y desde cosas. que quedó embarazada, nunca más se habló de... Ya el sexo era tabú en casa. Entonces, para mí es algo que Entonces, está... para ti esto es una salvación. Tú quieres que ella siga teniendo el priapismo. Claro, no le No. interesa. Sí, me no le encanta el interesa yo priapismo me que sienta tiene, mal. me encanta, es algo que me vuelve arrebata, loco. ya lo veo. Pero lo que más me interesa es Pobrecito, que no está esté deprimida. que no esté deprimida porque... Ya. No, no le importa, doctora, Tiene que que no esté haber otras deprimida yo, medicinas. ¿eh? No, probamos... Tiene que haber otra medicina que No le le quite la importa. depresión o le ayude con su depresión Probamos y todo. no le ocasione el priapismo. Ok, ¿cómo respondes? Que necesito un tratamiento para él, porque el que está enfermo evidentemente es él. Porque él no, de lo que habla de amor y todo eso es mentira. Pero es que me yo ve la- como una no. cosa. A ver, dime. Claro, está chocho porque todo el día tengo ganas de estar Claro, con él. claro, y o entonces él no. está feliz. Claro, y él Claro, feliz. pero Ok. para mí es muy incómodo. Doctor, imagínese llevar una vida así. Voy al supermercado, estoy en la calle y me empieza a pasar eso y siento que tengo algo ahí. Es horrible, porque siento que todo el mundo se da cuenta que estoy como con calor, que estoy caliente. Pero escúchame, a ver. Y él es un enfermo Yo creo que depravado, lo que más es un hay depravado. en el mercado son pastillas para la depresión. Pero es que ya probé todo, no sé qué Probamos más todas hacer. las medicinas Prefiero convencionales estar y en mi alternativas. depresión que estaba antes, que por lo menos algunos días estaba normal,
podía llevar una vida normal. Ahora no puedo salir de mi casa. Ok, cuéntame lo que él llama los intentos de suicidio. ¿Qué pasó? No, no fueron intentos de suicidio. Bueno, entonces explícame qué fue. Fueron accidentes. Una vez me olvidé una hornalla abierta. A cualquiera le puede pasar. Estaba con el mil gas. problemas. ¿Se te olvidó el gas? Sí, de la cocina. Ok. Un par de horas. Ok, ¿y qué pasó? ¿Y la otra, qué pasó en el otro evento? Él dice que hubo 2 intentos de suicidio. Me confundí la Mira. medicación. No, no. Y él dice que yo quise tomar de más a propósito y no. De tanto lío de pastillas que tengo, una vez me confundí. También Sí. me pasa No, todo. no, y te puedo tengo decir un bebé. que ese día tuve que ingresarla en un hospital a que le hagan un lavaje de estómago. Sí. Y explícame cómo me puedo yo ir a trabajar y a generar el dinero para que comamos los 3 cuando tengo una mujer... sin duda alguna que es un tema de preocupación, pero también lo que ella está viviendo es muy difícil. Es muy feo. O sea que... Nadie sabe lo tiene que que es, haber doctora. otra solución, tiene que haber, qué sé yo, no sé. Me siento como un hombre a veces. Me dan ganas de estar Ok. con todos los que se me cruzan. Y pero... ¿Quién tiene testigos no en este te caso? detengas nunca, no. Eso es un gal- Me sos un inspira, es que mirá, me inspira. Las canciones que vemos, por Ya favor. te voy a dejar de inspirar cuando me los Pero a todos y seas el gorreado del barrio. Y podemos ser Señores, swingers. testigos, ¿quién trae? Yo traje testigos. ¿Y tú? Yo también tengo testigos. Hacemos un corto receso, a la vuelta recibimos a los testigos del caso, nuestros expertos, y buscamos una solución a este problema. No se vayan. Se me hizo crónico con el medicamento. Mientras yo lo tome, Sí, se Todos mientras tú lo felices y tomes, contentos. todo va- Es más, yo creo que la gente puede vivir con esto. Ah, sí, porque no lo tenés que sufrir vos. Vos porque te lo querés tumbar a mi marido. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.